cordillera occidental, oriental y occidental, ¿no? Que parte, o sea, ya nace ya en el país de Ecuador, llega acá al nudo. ¿Cómo se llama este nudo? El nudo de Pasco. Llega otro nudo acá, el nudo de Vilcanota. Si yo pusiera en el examen, ¿dónde se ubica el nudo de Vilcanota? Que es la parte de la cordillera central y converge a la cordillera oriental y la cordillera occidental, diría la respuesta, el nudo de Vilcanota, ubicada en la provincia de Canchis, Sihuani, Cusco, ¿no? Y eso va a ser. Voy a dejar esta ventana de la aplicación. Bien. Dice que la cordillera central es una cadena montañosa que constituye el ramal occidental de la cordillera de los Andes, ¿no? Se extiende en dirección noroeste y suroeste, desde la frontera ecuatoriana hasta la chilena. Hacia el lado oeste limita con las pampas costaneras del Océano Pacífico, mientras hacia el este con el eje de los valles interandinos del Valle de Marañón, al norte Valle de Mantaro, que está en Junín, en el centro los valles de Apurímac, Urubamba y Aviri, al sur del país. La cordillera atraviesa los departamentos de Piura, Lambayeque, Libertad, Cajamarca, Anca, Lima, Huánuco, etcétera, etcétera, y llega a Puno. ¿Se dan cuenta? Las tres cordilleras convergen en Puno, ¿no? Eso es lo interesante. Pasamos a que es la cordillera central. Sigamos. La cordillera central es uno de los tres ramales importantes en los que se divide la cordillera de los Andes en el Perú. Se extiende de la cordillera del Cóndor. ¿Dónde se ubica la cordillera del Cóndor? Una pregunta de examen. Con el Ecuador hasta el nudo de Vilcanota en el Cusco, pasando por el nudo de Pasco en el centro del Perú. Longitud aproximada 1.500 kilómetros. Desde que entra a la parte norte del Ecuador hasta Puno. 1.500 kilómetros de longitud. Poblaciones. He observado Chachapoya, Cerro de Pasco y otros pisos altitudinales, cálido, templado, Puno y el Nevado, que son en base al clima. Regiones que atraviesa desde la Amazonas, Cajamarca, llega también a Puno, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, ¿no? Ahora vamos a la cordillera occidental. ¿Por qué es importante estudiar la cordillera oriental, central y occidental? Porque justamente las tres cordilleras también influyen de manera, no sé, en el comportamiento físico, biológico, etcétera, en la presentación de las cuencas hidrográficas del Perú, las 159 cuencas. Y la otra pregunta que yo pondría en el examen es, a ver, ¿cuántas cuencas se ubican en la costa, en lo que es en la vertiente del Océano Pacífico? ¿Cuántas cuencas se ubican en la vertiente del Amazonas, el Atlántico? ¿Y cuántas cuencas se ubican en la hoya del Titicaca? Alternativas, A, B, C, D, etcétera, ¿no? Bien, decimos. Las cumbres de la cordillera occidental actúan como divisores de aguas continentales que fluyen al Océano Pacífico, al Océano Atlántico y al lago Titicaca. O sea, esta cordillera las aguas pueden irse a cualquiera de esos tres océanos, Océano Pacífico, Atlántico y a la hoya del Titicaca, porque Titicaca no es un océano. La parte occidental de la cordillera pertenece a la cuenca hidrográfica del Pacífico, destacándose el río Santa. ¿Y dónde se ubica el río Santa? ¿En qué departamento se ubica el río Santa? Esa es otra pregunta de examen. Mientras que la gran parte de la vertiente oriental pertenece a la cuenca del río Amazonas y solo la parte suroriental de la cordillera actúa como divisor de aguas entre la hoya del Titicaca y la vertiente del Pacífico. Aquí hay una figurita, una foto. ¿Están observando el cursor? Alguien me dice, ¿qué especie, no? Nativa. Yareta. Yareta. Te pongo 2 puntos, si me dices el nombre científico. No puedo. Azorella compacta. Pero te has ganado 1 punto. ¿Eh? ¿Cómo te apellidas? Mamani Yucrabel. Ahí está. Es el principal componente de los ecosistemas de bofedales y Eso podemos encontrarlo, ¿no? En Puno al norte. Y también se utiliza como combustible. Está en peligro de extinción.
Entonces, mira, como futuros ingenieros ambientales tenemos que conocer todo. Muchos vamos al campo y no sabemos cómo se llama esta especie, ¿no? Siendo ingenieros ambientales, ¿no? Y forestales. Estamos agregando eso, ¿ya? Continuamos. Bueno, los tres tipos de cuencas en el Perú, ¿no? ¿No? Existen según la derivación de las aguas de los ríos. Mira, la vertiente del Pacífico, Atlántico y el Titicaca, ¿ya? Las cuencas de la vertiente del Pacífico, cuencas de la vertiente Atlántica y las cuencas de la Hoya, el Titicaca, suman en total 159 en todo el sistema hidrográfico nacional. Si queremos ampliar sobre cuencas, entren a la web de la Autoridad Nacional del Agua, encuentran ahí documentales, vídeos, textos, información, todo sobre cuencas, todo sobre ese estudio, inclusive muy sofisticado, con tutores. Eso también voy a tratar de pasarlos en un vídeo, pero es largo, es como 3 horas. Quizás cortándolo, no podemos pasarlo en un resumen, ¿no? Entonces decimos que existen 159 cuencas a nivel de todo el sistema hidrográfico nacional, ¿no? Cuencas del Pacífico. La cuenca del Pacífico, que tiene un total de 62 cuencas a nivel de todo el Pacífico. Ahora se caracterizan por la morfología muy accidentada, angosta y corta de sus partes altas, porque nacen justamente en las serranías, en las partes altas de, por ejemplo, del Cerro de Paz, por el Cañón de Pato, por Junín, etcétera, y derivan sus aguas al Océano Pacífico, ¿no? Por ejemplo, el río Santa está en el departamento de Ancash, ¿no? En las alturas de Ancash. Entonces, todo, la cabecera de cuenca se ubica en Ancash, pero la parte de su drenaje termina en el Océano Pacífico, ¿no? Todos los ríos. Bien, las cuencas hidrográficas están constituidas por todos los ríos que nacen en la cadena occidental de los Andes y desembocan en el mar peruano. Acá observamos al costado derecho de su pantalla, ¿no? Ahí está la cuenca del Pacífico y se presenta el 1.7%. La mayor extensión está en las cuencas de la vertiente del Amazonas o Atlántico. Entonces, y la olla Titicaca no representa casi nada, ¿no? Está viendo con color rosado y está el lago Titicaca. Entonces acá hay que dar la mayor importancia a las cuencas de la vertiente del Amazonas o denominada también Atlántico, ¿no? Estamos haciendo historia, un poco de historia. ¿Cuáles son las características de estas cuencas, no? ¿De qué tipo de estamos hablando de las cuencas del Pacífico, no? Están constituidos por 53 ríos, ¿no? Que nacen de la cadena occidental de los Andes y van de este a oeste. Son ríos transversales. Son ríos exorreicos, ¿no? O sea, todos llegan al Océano Pacífico. Y dice, también contiene ríos arreicos. ¿Qué cosa decía que eran ríos arreicos? Cuando en el transcurso de su caudal pueden filtrarse, percolarse, pero no llegan hacia el objetivo común que es el Océano Pacífico. Y en Puno tendríamos un río arreico que no llega al lago Titicaca. Sí hay. Ya en su momento vamos a explicar. Ahora son del régimen irregular, fuerte diferencial de caudal de verano e invierno, con una alimentación glacio-nivio-fluvial. O sea, las aguas provienen de las nevadas, de las precipitaciones y los glaciares. Son ríos de recorrido corto y torrentoso, con gran trabajo erosivo en su recorrido. Son navegables a excepción del río Tumbes. Ahora, ¿por qué no sería navegable? O sea, no son navegables, dice, a excepción del río Tumbes. ¿Por qué sería navegable el río Tumbes? Porque existen los manglares, ¿no? De Tumbes, que es un ecosistema especial, ¿no? Ustedes saben qué especie desarrolla en ese manglar del río Tumbes. Son ríos de poco caudal. Quiere decir que los caudales no son tan grandes como existen en los caudales del río de la Sierra. Son ríos más explotados y contaminados del Perú. Bueno, eso de la contaminación ya lo veremos también más adelante. Principal de ríos de la cuenca del Pacífico. Ahí está. El río Sarumilla, Tumbes, Chivira, Piura, el río La Leche, Lambayeque, Jequetepeque, Chicama,
Mochi, Virú, Santa. Se dan cuenta que los ríos casi tienen la misma denominación de los poblados, ¿no? Dice Tumbes, río Tumbes, de Sarumía, río Sarumía, Piura, río Piura, etcétera. O sea, por ejemplo, eso se da y hay inclusive estos mismos denominaciones locales, de río Tumbes, la cuenca Tumbes, ¿no? Río Chile, Arequipa, cuenca de Chile. Entonces, están relacionados los nombres de las cuencas hidrográficas. Estudiamos. Ahí está Río Guaura, Chancay, Chillón, Rima, Luri, Ocoña, Camaná, Quilca, Tambo, Almore, Locumba, Caplín, etcétera, etcétera. Ahora, yo digo, ¿cuál de estos ríos que a la larga van a formar la cuenca hidrográfica del sector de la vertiente del Pacífico son los más importantes? Pregunta examen también. Mucho hablamos del río Rímac, ¿no? Por el problema de la contaminación por residuos sólidos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, buscamos acá Locumba, ¿no? Locumba. Tacna, acá también sale a relucir, ¿no? El levantamiento social político que hubo, ¿no? De Ollantumala, pues, y no se acuerda. A ver, de arriba, ¿cuáles serían los ríos que presentan mayor contaminación? Observando ahí. Entonces, el Tumbes y Santa. A ver, Guaura, Chancay, Chillón. Chillón también, problemas de residuos sólidos. Cañete, Chincha, Icana, Ocoña, Arequipa, Camaná, no tanto. Quilca. Claro, con este problema de la explotación de la minera Tío María, sí abarcaría todas esas minas de estos ríos de Ocoña, Camaná, ahí sí estarían, Tambo, ¿no? Estarían involucrados en la posible contaminación de esas cuencas, ¿no? Bien, vamos a ver las cuencas del Atlántico, Amazonas, ¿no? A ver, vamos a hacer una pausa. Pregunta, jóvenes. A ver, ¿cuál sería el problema más grave que existe en las cuencas hidrográficas de la vertiente del Océano Pacífico? ¿Quién me puede decir? ¿Qué cuencas son más importantes por problemas de contaminación? El río Ramírez, la cuenca Ramírez, el río Rima. Ahí está, que la otra señorita está en Puno, que estamos hablando de la vertiente del Océano Pacífico, ¿no? Bien. A ver, ¿cuál sería? Bueno, estamos hablando de la vertiente del Océano Pacífico. Todavía no hemos entrado a la vertiente del Atlántico, la Amazonas. Todavía nos falta lo que es la olla de Titicaca, ¿no? Del lago Titicaca. Otra pregunta. Yo lo estoy preguntando para que se ganen algunos puntos, ¿no? Y esto va sobre el examen parcial, ¿eh? De lo que hemos hablado. ¿Cuánto mide en extensión la cordillera central, la occidental ya, en extensión? Desde la entrada de frontera con Ecuador hasta Puno. Cordillera occidental. Tenemos la cordillera occidental, central y la oriental. A ver, ¿quién me puede contestar? Ya que esta es la relación. 1500 kilómetros. Ahí está, 1500 kilómetros, ¿eh? ¿Cómo te llamas? José Luis. José Luis, ¿qué? ¿Vilca? Sí. Desde que te he conocido en el curso de grafología, te has esmerado bastante, muy te felicito. Tienes que estudiar, pues, al final tenemos que ser buenos profesionales, ¿no? ¿Quién de cuentas? José Luis Vilca. Vilca Quispe José Luis. Otra pregunta. Porque si yo avanzo, yo no gano nada avanzando, sino que tiene que entrarnos este conocimiento poco a poco. Al final este capítulo es pura geografía, pero tenemos que saber esta parte de geografía. Pregunta. ¿Por qué los ríos de la vertiente del Océano Pacífico no son navegables? Dije, a excepción del río Tumbes. La pregunta es, ¿por qué no son navegables? Por su poca profundidad y también por el caudal. Contaminación. Poca profundidad y poco caudal, ¿no? ¿Quién conoce el río Camaná?
Yo, A ver, pero a ver, Fabiola, sí, a ver, ¿me conoces? ¿Cuánto es la profundidad del caudal del río Camaná? depende en qué temporada, En porque máxima avenida. la verdad no sé. No, o sea, no me acuerdo. Está bien, pero ya más o menos, ¿por qué no sería Pero navegable? por la cantidad de piedras que tiene, porque Ay, torrentosos, pedregosos, ¿no? si no es, No son como nuestros ríos tranquilos, ¿no? O los sí, ríos del Amazonas son navegables, son profundos, tienen demasiada longitud. Cuando uno viaja, bueno, yo tuve la oportunidad de viajar mucho, es bueno bajar, sin importa perder 5 minutos, 10 minutos, y entonces uno más se ubica, ¿no? Pero uno va viajando, va mirando de la ventana, no lo siente, ¿no? Como estamos estudiando, es bueno bajarse, de sacar una foto, a tocar, mirar, o sea, calcular la profundidad, etcétera, ¿no? Mirar qué flora, la fauna dentro de ese río, etcétera, etcétera, ¿no? Es bueno eso, más que todo cuando estamos estudiando una carrera ambiental, ¿ya? Bueno, sigamos. A ver, otra pregunta. ¿Quién me puede decir cuántos ríos involucra el sistema hidrográfico de la vertiente del Océano Pacífico? Eso también ya le he puesto. En total son 53 ríos, doctor. seguro. 53. Y me consta, Abraham Ulises. 62. 53. 53. Sí, son 53. Abraham Ulises, ¿no? ¿Tu apellido? Típulo Amani, doctor. Mamani Abraham. Sí. Vamos a proseguir. Ahora sí entramos a lo que es a la cuenca del Atlántico, también llamado cuencas del Amazonas. Observamos acá en la parte, en margen derecha, todo el sistema hidrográfico. Note acá está el Amazonas, ¿no? Entra de Brasil. Acá está viendo el cursor, ¿no? Entra por acá. Y acá también hay otro enjambre de ríos. Hemos hablado en la clase inicial, hemos hablado de drenes de primer orden, drenes de segundo orden, pero acá no, estos son ya ríos ya bien constituidos, ya no son drenes. A esto lo llamamos ríos tributarios, ¿no? Y al río grande, al río mayor, es el río Amazonas. Que voy a mirar cómo entra. Está entrando Brasil, ¿no? También involucra la parte de Bolivia. Pues, lo que es el Beni. ¿Alguien conoce Bolivia? El Beni. Ya entra por Loreto. ¿Sí? Entra Loreto y baja. Sigue llegando. Y en la parte que baja. ¿Ustedes creen que el río Amazonas dice que llega hasta Arequipa? ¿Alguien me puede decir eso? Porque estamos Sí, parte de... o sea, según las investigaciones, nace en el en Arequipa, en el Nevado. No me he olvidado del Nevado, pero es un... Miss. Sí. En el cañón hablan del cañón de Colca, ¿se dan cuenta? Entonces, mira, fíjese, este enjambre de tributarios, ríos, no, riachuelos, ríos, y igual colector común el río Amazonas, es el más grande de Sudamérica. Recuerda que hemos pasado un vídeo de la semana pasada, la cuenca del Plata, ¿sí? Acá está involucrada la cuenca del Plata también, ¿no? Acá está Bolivia, acá está Argentina. Argentina, la cuenca del Plata. Ahora, una de las cuencas más grandes es la cuenca del Amazonas, ¿no? Abarca Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, parte de Venezuela, ¿no? Entonces sería una de las cuencas más grandes de América del Sur conjuntamente con la cuenca del Plata. Grábenselo a eso. ¿Cuántas cuencas hidrográficas hay en el Océano Pacífico? 53. ¿Cuántas cuencas hidrográficas hay en la cuenca del Atlántico? 84. ¿Cuántas cuencas hay en la olla del Titicaca? Ya vas a llegar a eso. Esas son preguntas fijas de examen. Ahora, las características. Yo puedo decir, enumere usted 5 ríos principales del Océano Pacífico, del Atlántico, y 5 ríos principales de la olla
que a futuro forman las cuencas hidrográficas locales, ¿no? Son 84 cuencas del Atlántico y estos se caracterizan por una mayor precipitación pluvial. Yo puedo decir por qué las cuencas hidrográficas del Atlántico presentan mayor precipitación pluvial. Alternativas. Se ubican en el trópico, se ubican en el subtrópico, se ubican en el trópico y subtrópico. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Jóvenes? Trópico. Ay, la respuesta correcta es el trópico. Así va a ser el examen. Y cada pregunta va a tener un tiempo de 1 minuto. Si en 1 minuto no colocas, me quedo, se cierra el sistema. Pasa a la segunda pregunta. ¿Ya? Interesa, dice, no tanto el uso racional del agua, ¿no? Del agua, sino la construcción de una infraestructura que permite la captación, ¿no?, del agua al contar con suelos más fértiles y con mayores posibilidades de desarrollo. Pero dice que no, dice que existen buenos suelos fértiles en la selva, pero ¿cuál es la limitante de la selva? Entonces todo el mundo nos iríamos a trabajar a la selva porque son suelos fértiles. Y también hay disponibilidad de agua. Y la pregunta de examen, ¿por qué existen limitantes para el acceso a las cuencas hidrográficas del Atlántico? Alternativas. 1. No existen vías de comunicación. 2. Existen vías de comunicación inadecuadas. 3. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la respuesta correcta? Existen medios de transporte inadecuados, ¿no? Por ejemplo, ellos se transportan por ríos nomás. Ahora, por ejemplo, el MINAM está haciendo ampliación de todos desde Iquitos con dragas, está cambiando el caudal de los ríos, ¿no? O sea, no que diga, el lugar por donde va. Correcto. Entonces, así no va a ser el examen. Yo lo veo muy, muy sencillo, ¿eh? Porque ustedes fácilmente, pues, no podemos poner alternativas falso verdadero, ¿no? En cursos por ejemplo, cursos tocando geografía, ¿no? Esto no es matemáticas, ¿no? O sea, en matemáticas sí puede dar una respuesta correcta nomás, ¿no? No hay formas. Estamos viendo cómo tomar un examen a esto, ¿no? Dice, en muchos lugares, estoy hablando de la cuenca de la vertiente del Atlántico, existe gran potencial para la producción de energía hidroeléctrica que deben ser aprovechadas adecuadamente. Al mismo tiempo, los problemas mayores de esa cuenca son, pregunta, examen, dentro de las alternativas, ¿no?, de los problemas mayores en la cuenca hidrográfica, en las cuencas hidrográficas de la vertiente del Atlántico Amazonas son, yo puedo poner, el cultivo de coca, B, deforestación acelerada, C, el cultivo de yuca. Ninguno de los anteriores. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Deforestación. Sí. Exacto. Sí. Pues pones deforestación. No, a ver, ¿cuántos minutos se demora? Ni 10 segundos. Clic has hecho ahí, ¿no? Entonces pasas a la siguiente pregunta. Entonces, viendo esto de los problemas, el problema más grande es la deforestación, ¿no? Ahorita asociado con la contaminación de la minería ilegal. Con esta pandemia siguen trabajando, no han descansado, siguen. Les conviene todavía porque los policías no pueden ir por el miedo a contagiarse con esto del COVID, ¿no? El narcotráfico también, si hay minería, la minería también va asociada con el narcotráfico, ¿no? Se va a asociar los dos. La minería informal va asociada con el narcotráfico, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían las características de estas cuencas del Atlántico o Amazonas? ¿No? El colector común. Alternativas. Yo puedo poner, una de las características principales de las cuencas del Atlántico es, o son, ¿no? Colector común, denominado Río Guallaga. Colector común, denominado Río Amazonas. Colector común, ninguno. Colector común, le pongo Río Rímac, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Colector común Río Amazonas. Exacto, pero no faltaría otra que no estudia nada, pone Río Rímac, ¿no? Puede poner Río Rímac, ¿no? Entonces, así van a ser los exámenes. Ahora dice, nacen de las cumbres próximas al nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. Yo puedo poner el examen, ubicación del nudo de Pasco. Ahí está, ahí dicen su nombre, mejor no lo ponga esa pregunta. Ubicación del nudo de Vilcanota, alternativas, Cusco, Puno, Arequipa,
Yo soy Ayacucho, ninguno. ¿Qué ponen? Cusco. Cusco. No. ¿Alguna vez ustedes han llegado viajando de Puno a Cusco al nudo de Vilcanota? ¿Se han bajado, han palpado dónde es el nudo? ¿Se han bajado alguna vez? Yo sé que no lo han hecho, ¿no? Bajaron a las alturas de la raya, cerca llegando al pueblito el distrito, ¿cómo se llama Maranganí? El mapa de nudo de ¿Ya? Entonces, antes de una comunidad campesina donde hay aguas calientes, donde la gente... Cochabamba. ¿Sí? ¿Han llegado ahí? ¿Sí? Ahí está ubicado el nudo de Vilcanota. Entonces, si uno asciende a la parte más alta de esos cerros que están en el nudo, ahí se van a dar cuenta cómo la vertiente oriental y occidental se junta en ese nudo de Vilcanota, ¿no? Y ahí se puede sacar unas fotos así panorámicas y se ubica bien. Pero eso involucra perderse medio día, bajar, subir, regresar, todo eso, ¿no? Pero si uno es estudiante de carreras afines de forestal, ambientales, de agronomía, etcétera, etcétera, entonces tiene que hacer perder ese tiempo para ubicarse bien, ¿no? Bien. Dice que estos ríos no son de régimen regular, ¿no? Atlántico, ¿eh? Son ríos de origen pluvio-glacial. Yo puedo poner el examen. ¿Qué significa el origen pluvio-glacial? Alternativas. Agua proveniente de nevados. Agua proveniente de precipitaciones pluviales. Ninguno de los dos anteriores. Respuesta correcta. ¿Cuál sería? Nevados. Ahí está, nevados, sí. Nevados. ¿Sí? Así está bien. Son ríos navegables, son caudalosos, son de gran longitud, forman muyunas y meandros. Yo puedo poner el concepto de meandro, alternativas. Tiene una forma sinuosa, tiene una forma recta, tiene un río en forma, etcétera, etcétera. Ninguno. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La forma sinuosa, ¿no? Ustedes, pues yo, por ejemplo, ven acá esta figurita, ¿no? ¿Por qué este río, ¿no? Este río Amazonas, ¿por qué tiene esta forma de esta forma sinuosa? Es como una culebra. ¿Por qué? Y es una pregunta fija de examen. ¿Por qué los ríos tienen una forma sinuosa o la forma de una serpiente? Alternativas. Por movimiento de rotación. 1. 2. Movimiento de traslación de la Tierra. Otro. Porque por la pendiente, etcétera. Ninguno. ¿Qué respondería? A ver, José Luis. Pendiente. ¿Cuál la pendiente? ¿Mm? Esta pregunta esta vía de Rotación. nada. Tiene dos respuestas. Por movimiento rotacionario. Ya. Nada más. Yo pondría ninguno. ¿Sabes por qué? Porque la forma sinuosa, la forma de una serpiente, etcétera, del río Amazonas y otros ríos, son por movimiento de traslación y rotación de la Tierra. Entonces tendría que estar ahí. A, alternativas, movimiento, rotación y traslación de la Tierra. Si yo lo pongo separadamente, rotación 1, o B, traslación, y yo pongo A y B verdaderos, ahí sí puede ser A y B. Pero pongo traslación, tú pones, o rotación aparte, pones clic, clic, no. Pero si pongo ninguno, la respuesta correcta sería ninguna, ¿no? Esa es una pregunta de examen en el colegio de la policía, de traslación y rotación de la Tierra. ¿Qué más dice? Son los ríos con mayor potencial económico. Yo puedo poner el examen. ¿Por qué los ríos, no, que dan origen a las cuencas hidrográficas del Atlántico, no, del Amazonas, tienen mayor potencial económico? Alternativas. A, dispone de flora y fauna nativa. 2, son ríos que tienen oro y otros minerales valiosos, así. C, ninguno. Otra alternativa puede ser A y B. ¿Qué responden? A y B. La fauna, tiene flora, A y fauna. B.
son ricos en flora y fauna, sí tienen bastantes, hay biodiversidad de peces, fitoplancton, etcétera. Y eso te vamos a entrar más adelante, ¿no? Vamos a hablar de líneas generales. Por ejemplo, en el primer examen me tiene que sacar bien una nota de 14 para arriba, porque si sacan menos ya fueron, ¿ah? Eso ya sé. Dice, estos ríos son muy valiosos porque originan valles muy importantes para la agricultura. En sus márgenes se instalan puertos. ¿Ya? No tan relevante. Su potencial hídrico se utiliza para la producción de energía eléctrica sobre los ríos Mantaro y Urubamba. Yo le puedo preguntar, ¿enumero usted? No, como son alternativas. Las características de la cuenca del Atlántico se generan energía hidroeléctrica, ¿no? A, hidroeléctrica Machu Picchu. B, hidroeléctrica Sangabán. Hidroeléctrica, me invento un nombre, ¿no? Vilcashuamán. C, D, así, etcétera. Los mismos están ubicados en, ya, hay A, B, C, D. Alternativas, las ubicaciones de A, B, C. Hay que relacionar dónde se ubica Machu Picchu. Puede estar Puno, Cusco, etcétera. ¿Dónde se ubica Vilcashuamán? ¿Dónde se ubica, qué sé yo? La otra hidroeléctrica. Entonces ahí también tienen que relacionar, hacer clic, 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 donde los corresponda. ¿Estamos de acuerdo? Yo estoy dando ya para que le den el examen, ¿eh? Principal de ríos. Ya, ¿no? Los principales ríos de lo que es el río Amazonas, que es el colector común, ¿no? El río Amazonas. Río Marañón, Guayaga, Guayali, Mantaro, Urubamba, Putumayo, Yabarí, Napo, Amazonas. Ya, yo les pregunto, ¿dónde se ubica el río Mantaro? Examen, alternativas. Junín, Puno, Ayacucho. ¿Dónde se ubica? El río Mantaro. Junín, correcto. Yo les hago otra pregunta, de lo que es cuencas hidrográficas. ¿Existe en la provincia de Ayacucho? Claro, el departamento de Ayacucho existe, ¿eh? Es como departamento Puno, ciudad Puno. En Ayacucho existe el departamento de Ayacucho. La ciudad de Ayacucho, ¿existe? Sí, Huamanga. Pero no, pues la respuesta es no. Es Huamanga. Capital de Ayacucho, sí. Pero la pregunta no es decir la capital de Ayacucho. No existe. Las Pampas de Ayacucho, ¿no? Existen las Pampas de Ayacucho donde se desarrolló la batalla entre los españoles, ¿no? Y patriotas, ¿no? Digamos. Entramos a la cuenca de la olla del Titicaca. Dice, ¿no? Las cuencas se caracterizan por estar impactadas por el lago navegable más alto del mundo a una altura promedio de 3.809. ¿Y por qué hablamos ahora de la altitud de 3.824? Si ahí dice 3.809. ¿Qué cosa quiere decir eso? Porque estos datos son hace 10 años. ¿Eh? ¿El lago ha subido el nivel del agua o ha bajado? Hoy la cosa Ha bajado. ha bajado, pero Juliaca está a 3.824. Estamos más alto que el lago Titicaca. Sí, claro. Ya bueno, esta es otra pregunta de examen, ¿eh? Pues digamos. ¿Cuáles son las características de las cuencas de la olla del Titicaca? Dice que se localiza en la meseta del Collao. Yo puedo decir, a nivel del país, ¿cuántas mesetas existen y cuáles son las denominaciones? Ustedes ponen la meseta de Punta de Bombón, la meseta de Collao, la meseta de... Mira, la meseta de Punta de Bombón, estoy poniendo, la meseta del Collao, la meseta del Bombón, o ninguno de ellos. ¿Qué alternativas ponen ustedes? Habría dos mesetas en el Perú, nada más. Una es la del Collao, ¿no? No hay más. La otra, ¿cuál sería? La meseta del Bombón. No sería la punta de Bombón, porque la punta de Bombón está en el valle de Arequipa, ¿no? Dice, forma una cuenca cerrada, endorreica. Cuando hablamos de tipos de cuencas, ¿no? Endorreica, reica, exorreica, decíamos que las cuencas de la olla del Titicaca son cuencas
endorreicas, y que desembocan en un lago. Ese lago es el lago Titicaca, ¿no? ¿Sí? Dice, tiene su origen en la cordillera de Carabaya y volcánica. Y justamente una de las cordilleras, la cordillera oriental y la cordillera occidental, forman las cordilleras de Carabaya y volcánica. ¿Por qué dicen cordillera de Carabaya? Si nos ubicamos en el nudo de Vilcanota, justamente de ahí llega uno llega como cordillera de Carabaya, que es Macusani, y otro llega a la cordillera volcánica. Por eso digo, cuando uno trabaja o estudia esto, tiene que estar bien imbuido físicamente, porque la literatura te puede decir así, pero cuando vamos a comprobar en el mismo lugar in situ, nos damos cuenta que tampoco es así, ¿eh? Cuando hacemos ese estudio, estamos en el nudo de Vilcanota, tenemos altímetro, eclímetro, cámaras fotográficas de amplio espectro, megapíxeles, etcétera, para sacar las fotografías, ¿no? Entonces, comprobamos que a veces la literatura hay errores garrafales, también hay que adicionarlos, pero ¿quién va a escribir eso peor? El problema, ¿no? Ahora, las características de los ríos dice que tienen cursos de corta longitud, son de régimen irregular, o sea, años lluviosos, años secos, etcétera. No son navegables, o ustedes pueden hacer una navegación en los ríos de Puno. ¿Eh? Alguien puede venir con su canoa, entrar al río, qué sé yo, al río Coata, hacer ahí, puede navegar, llegar hasta al desembocadura del lago Titicaca. Alguien puede ir al río Ilave, a la Huenque, etcétera, de Huenque, por el río llega a Ilave desde las alturas de Mazo Cruz. No, ¿no? Son torrentosos, o sea, aparte de traer agua en buen caudal en la época de lluvia, también traen piedras, material fino, etcétera, etcétera, por eso no son navegables. O alguien me puede decir, hay un río navegable en Puno, ni siquiera el lago Titicaca lo utilizamos como una vía de transporte, ¿no? No, más para turismo, nada, ¿no? Pero tranquilamente podemos viajar de Puno, me voy a Desaguadero por el lago Titicaca. Y si es que hay turismo y bien caro, pues, cuesta 10 veces más el pasaje, ¿no? No estamos utilizando el lago Titicaca en nada, ¿no? Acá está la forma del lago Titicaca, ¿no? Hoy había sido el día del ingeniero, me había olvidado que dice feliz día. El problema es que ya somos muchos ingenieros, ¿no? Y ustedes también van a acabar y van a engrosar la fila de casi cuántos, 200,000 ingenieros, ¿no? Jóvenes. Bien, yo no sé una proporción, yo puedo en el examen siempre me pregunto, ¿cuál es el área del espejo de agua del lago Titicaca? ¿Y qué porcentaje está en Puno o en el Perú y qué porcentaje está en Bolivia? Esa es otra pregunta, fíjate el examen. Y acá tenemos la extensión, 48.755 kilómetros cuadrados. Yo digo, convierte usted en hectáreas, en miles de hectáreas. Entonces, ¿cómo lo convierten? Una regla de tres simple y sale el resultado, ¿no? Ríos de la cuenca de la orilla del Titicaca. Tenemos los más principales, ¿no? Porque acá no están incluidos los ríos, porque a la larga estos ríos forman las cuencas. Sí, río Huancané, cuenca Huancané. Río Rami, cuenca Ramis. Río Coata, cuenca Coata. Río Ilave, cuenca Ilave. Río Such, cuenca Such, ¿no? Río Desaguadero, cuenca Desaguadero. Aquí estamos enumerando los más principales 6. ¿Y cuántos serían los ríos, cuántas cuencas hidrográficas existen en la orilla del Titicaca? Pregunta examen. Las características de la longitud de acá, ¿no? Por ejemplo, la cuenca de lo que nos interesa a nosotros es la cuenca de Coata, ¿no? Tiene la longitud de 170 kilómetros. Esa es de la cabecera de cuenca del distrito de Palca. Porque la cuenca Coata tiene 2 subcuencas. Una es la subcuenca de Lampa, que nace de las alturas del distrito de Palca. Y otra es la cuenca del río Cabanillas, que nace de las alturas de Santa Lucía. A eso se refiere la longitud de los 2 ríos, los 2 subcuencas. Y hay otra subcuenca, también, en el cual es la cuenca del Bajo Coata. O sea, tendría 3 subcuencas, la cuenca hidrográfica del Coata.
Prosigamos. Principal de ríos, acá tenemos el lago Titicaca, bueno, acá aparece en ríos, ¿no? Porque lo Itahuancané, Vilquechico, Moco, Nima, y todos acá tienen son tributarios, ¿no? Son riachuelos o algunos son ríos riachuelos que tributan al lago Titicaca. Los principales ríos son Coata, Ramis, Coata, Suchay y Lague. ¿Por qué son importantes? ¿Sabes? Alguien me puede decir uno, porque tienen problemas de contaminación por metales pesados, de la minería informal, lo que es Huancané, Ramis. La cuenca Coata tiene problemas de la contaminación de aguas residuales, ¿no? De todos los aguas residuales de los municipios llegan al río Coata. ¿Y por qué es importante el río Suchis? También existe la contaminación. El río Suchis es una cuenca transfronteriza, la cuenca Suchis, entre Perú y Bolivia. Está ubicado en las provincias en el distrito de Cojata, ¿no? Por la minería informal. ¿Y por qué es importante el río Ilave? También igual, por el problema de contaminación de la minería informal. Y el desaguadero, pues que es una cuenca de transfronteriza, por eso es importante. Aspectos cuantitativos y cualitativos del lago Titicaca. De acá yo puedo sacar 10 preguntas, ¿no? Y siempre le pregunto, ¿cuál es la profundidad máxima del lago Titicaca y en qué lugar, en qué distrito, provincia y departamento se ubica? Ya es el departamento de Puno, pero ¿en qué provincia y en qué distrito? Aquí yo digo, la profundidad mayor es a 281 metros al sureste de la isla Soto. ¿Y dónde se ubica la isla Soto? Se ubica en el distrito de eso lo agrego. Provincia de, ya está en Puno, por supuesto, ¿no? La profundidad media es de 100 metros, ¿no? Ahí está la variación de la temperatura. ¿Y pues, qué más sería importante acá? ¿Cuál sería la flora y fauna predominante? Yo puedo decir, determine o identifique, en alternativa le pongo totorales, sollacho, etcétera, pero yo lo pongo en nombres científicos, ¿no? ¿Cuál sería el nombre científico de la totora? ¿Cuál sería el nombre científico del yacho? Porque es lo que han llevado conmigo sistemas agroforestales, ya saben, ¿no? Yacho es Myrofilium elatinoides. Y la totora, Circus totora. Esa es pregunta exacta. Importancia del lago Titicaca. ¿Por qué sería importante el lago Titicaca? Claro, el lago Titicaca da un microclima especial a la población circundante, ¿no? Por la bahía de Puno, estamos por la bahía de Chucuito, Juli, etcétera, o vamos a la bahía de Moho, Tilalio, me voy a más allá a Conima, ¿no? La isla Soto se ubica en el distrito de Conima, por si acaso. ¿Quién conoce Conima? De todo el salón, de los 24, conocerán unos cuantos, ¿no? Conima. Alberga un enorme potencial de recursos ictiológicos, aparte de la flora y fauna. ¿Cuál de estos recursos son los más importantes? ¿Y por qué, digamos, por qué le llaman, como dicen, cuando ingresan ahí vacunos que van al pastoreo, y ya lo llaman vacas flotantes? Los gringos le han puesto vacas flotantes en el lago Titicaca, porque entran a consumir yacho y totora, ¿no? Es un estudio que han hecho los americanos, ¿no? Alberga un enorme potencial de recursos ictiológicos. Yo digo, los recursos ictiológicos de flora y fauna son alternativas A, B, C, D. Yo puedo ponerle cebada, avena, y algunos pueden marcar cebada, avena cuando no desarrollan la cebada y la avena en la Titicaca, ¿no? Pero puedo poner, ¿no? Es vía de comunicación más adecuada entre Perú y Bolivia. Eso es teóricamente. El lago Titicaca, la mayor afluencia de población de turismo viaja por el lago Titicaca, no. Entonces creo que hay que sacarlo ahí. Es una gran reserva acuífera. Por ejemplo, ¿por qué creen que los chilenos quieren su expansión y llegar al lago Titicaca? Porque es un vaso de agua natural. El Perú no lo explota nada, simplemente lo miramos. O agarramos nuestra canoa o vamos un paseíto por ahí y no estamos explotando nada ese recurso hídrico. Es una gran reserva acuífera. Me acuerdo que vino un japonés a hacer un estudio del lago Titicaca
Decía acá que se están perdiendo este recurso que el Perú debe dar esa agua a Moquegua, a Tacna para hacer grandes irrigaciones, con un simple bombeo, de repente con un sistema de solar, ¿no? Que es otra forma de energía. ¿Mm? La pregunta es, lagos y lagunas del Perú. Se dan cuenta que uno de Puno es rico en la presencia de 864 lagunas. Yo diría lagunas ociosas. En Santa Lucía hicimos un estudio y en Santa Lucía nos hemos encontrado más de 80 lagunas. No, probablemente haya más, ¿no? Desde los distritos de Santa Lucía, qué sé yo, Vilaví, La Palca, Ocubiri. Imagínense, está hablando de una provincia de Lampa nada más, y me voy a la provincia de Melgar, de Carabaya, me voy a otra provincia de Putina, San Antonio de Putina, etcétera, etcétera. No estamos aprovechando este recurso, son 864 lagunas, ¿no? Y así estamos hablando de cosecha del agua. Cuando existen lagunas ni siquiera son aprovechadas ni para riego de patos naturales, ni para riego, ¿no? Ni siquiera para proveer de agua potable a las comunidades y parcialidades campesinas, ¿no? Entre las tres vertientes o dos vertientes, Pacífico, Amazonas y la olla de Titicaca, ¿cuántos hay? Dice, hay más de 12.000, ¿no? De unidades entre lagos y lagunas de distinto tamaño, ¿no? Se dan cuenta que somos ricos en recurso hídrico, pero no lo aprovechamos. ¿Cuáles son las características? Las lagunas del vertiente pacífico son dispersas y pequeñas, ¿no? ¿Qué más dice ahí? Ejemplo, Parinacocha, Ayacucho, Ramón Grande, en Piura, Yanganuco, Anca, Salinas, en Arequipa, Agua de Salinas, ¿no? Aricota, Moquegua. La laguna del vertiente Amazonas existe una variedad de lagunas denominadas cochas, o sea, todas las lagunas naturales le denominamos cochas, ¿no? Y los nombres que le damos vulgares a esa laguna, a veces Yanacocha, Asnacocha, etc. En Puno también le damos esa denominación de cochas, que terminan en cochas, ¿no? Que tienen forma de herradura. Entre lo más importante tenemos la laguna de Yarinacocha, Ucayali, el Sauce, San Martín, Quistacocha, ¿no? Loreto. En Puno tenemos un montón de lagunas con esas denominaciones con el término de cochas. Degradación de cuencas, creo que ahí nomás acá nos quedamos, nos falta poco, son las 12. A ver, preguntas jóvenes. O ya se han dormido. Son 24 participantes. Ingeniero, ¿Sí? disculpe, por ejemplo, usted mencionó de que había, por ejemplo, varias lagunas en Santa Lucía, ¿no? Que no se explotan, o sea, ¿qué uso? ¿qué uso le podríamos dar? O sea, ¿qué recomienda? ¿Piscicultura tal vez? O no sé, o tal vez otro tipo de actividades económicas que generen, ¿no? Sostenibilidad. Tu pregunta, por ejemplo, existen lagunas en el distrito de Santa Lucía, son lagunas naturales. ¿Qué tipo de uso debemos darlos? ¿No? Generalmente en Puno se habla bastante de la trucha, crianza de trucha en jaulas flotantes, donde el costo de producción de la alimentación para producir 1 kilo de trucha, 1 kilo de carcasa de trucha, está bordeando a 10 soles. ¿Y cuánto cuesta producir 1 kilo de trucha en las alturas de las lagunas de Santa Lucía? Llamamos de una laguna común, está en la boga, en Lima, etcétera, que produce la trucha orgánica. Cuesta 2, 3 soles. Muchos dirán, pero ¿qué estamos dando alimento a esa trucha para que yo lo valore el costo de producción 3 soles? Es que tienen alimento natural, fitoplancton nativo. Ese 3 soles simplemente es para hacer un cuidado. Así como hay abigeos que roban ganado, también hay abigeos que roban trucha. Entran a medianoche con sus canoas, silenciosamente lanzan su red y extraen la trucha. Entonces ellos pagan cuidantes para que hagan el cuidado durante la noche de esa laguna de Ananta para que no se lo extraen o roben las truchas. ¿Se dan cuenta? Ese es por eso. Yo digo lagunas ociosas porque no lo utilizamos siquiera para hacer la producción de truchas, o sea, a base de siembra de alevinos de trucha, ¿no? Otra pregunta. Estamos hablando de lagunas ociosas, ¿no?
más de 800 lagunas en el departamento de Puno. Ustedes deben conocer más. Yo, por ejemplo, viajando, llegando, me acuerdo a este distrito de Coasa, se halla cerca, llegando a 1 hora, hay una laguna muy hermosa que dice que nadie se acerca a esa laguna. Y hemos extraído videos y fotos del LEC con el Zoom, y yo lo veo que es un vaso natural de buen potencial hídrico, se puede hacer riego de todas esas áreas circundantes a esa laguna. O viajo por donde, acá no cerca, Cabanillas. Hicimos un estudio de lo que es sacar caudales para hacer reservorios para las comunidades campesinas, y encontramos varias lagunas también ociosas que nadie las explotaba. O sea, falta demasiados estudios para hacer proyectos de riego, qué sé yo, hacer estudios de agua con fines de proveer de agua potable para las comunidades y parcialidades campesinas. ¿Alguna duda, preguntas, inquietudes, jóvenes? Yo tengo una pregunta. Bien. Al inicio mencionaba de un río arreico, de una cuenca arreica, ¿no? En la región de Puno. Yo también sabía de eso, sino que no logro recordar ahorita el nombre. ¿Podría decir cuál es, por favor? Y es pregunta para el examen, ¿no? Es el río Ilpa. Que se van a las alturas de Mañazo, Vilque, Tiquillaca, bajan por lo que es Pacarcolla, Unocolla. Ahí pasando por se encuentran con la laguna de Humayo, ahí está las chulpas de Silusán, ¿no? Ese río, conforme va bajando las alturas, y llegan ustedes al río Ilpa, que cuando viajamos Culiaca, Puno, hay a veces que no tiene caudal, hay años que tiene caudal. Entonces el caudal se percola, se filtra y no llega al lago Titicaca. Es la única río arreico, esa cuenca arreica que está dentro de la olla del Titicaca. Entonces pregunta, fija de examen. Bien. Ya más o menos con esta sesión he lanzado varias preguntas de examen que ya muchos la han anotado, y generalmente en los cursos que llevo más pongo las preguntas de lo que conversamos, de nuestra realidad, asociado con el apoyo de las diapositivas, que pongo un porcentaje también, y otro porcentaje de las lecturas, y otro de los trabajos, las monografías técnicas. Bien, jóvenes, si no hay preguntas, voy a comenzar a llamar lista. ¿Sí? Doctor, buenos días. Soy Patricia. Ya. Tenía una pregunta. Para hacer factible el uso de acuíferos, ¿qué características o condiciones debemos tener en cuenta? Por ejemplo, o sea, ¿cuál es más importante? ¿El origen o la sostenibilidad, la forma, el tamaño o la ubicación? Ya. Estamos hablando de acuíferos. Hay acuíferos temporales y hay acuíferos permanentes. Entonces, para que yo haga un proyecto de inversión, para que este proyecto de inversión con fines de agua potable, otro con fines de riego de cultivos, tengo que primero saber el caudal. Imagínense, es un manante, un acuífero permanente que me bota 2 litros por segundo. Ya interesante, ¿eh? 2 litros. Entonces, eso sí ya, hago el perfil, el expediente. Pero imagínate que ese caudalcito, ese punto de agua, ese acuífero me está botando 0.05. No lo tengo en cuenta porque al entubarlo, más va a ser el costo de inversión por el caudal, que es muy incipiente. A no ser que junte yo varios drenes de 0.05, 0.010, lo junte uno solo que me pueden dar 1 litro, ¿no? 1 litro por segundo. Imagínense 1 litro de caudal por segundo. Eso sí lo puedo utilizar en un sistema de riego. Hago un reservorio, que sea una ladera media, hago el reservorio ahí, entonces con la misma caída se genera una presión y aplico riego por aspersión, ¿no? O también puedo utilizar ese reservorio con fines de agua potable, previo tratamiento, previo análisis del agua, ¿no? ¿Qué tal es un acuífero que tiene alto contenido de carbonatos, algo, tiene que ser algo, si es para consumo humano, tiene que ser previo análisis físico, químico y biológico de aguas, ¿no? O sea, ¿está bien te respondí a tu inquietud, Patricia?
Sí, sí, doctor, gracias. Ok, ahora vamos a la lista. Muchos docentes creo que están haciendo lo siguiente, ¿no? Ellos mismos se ponen en asistencia, ¿no? Eso yo no estoy de acuerdo. Pasa justo René. Presente, doctor. O sea, yo puedo llamar a la hora que sí los digo presente, ¿no? Caguana Guamán. Caguana. Caguana Guamán Yon. Falta. Está escribiendo, en el chat está hablando que está presente. Ya. No tiene audio. Me parece que no. Canasa Ingeniero. Montenegro. ¿Sí? No. Ya. Canasa Montenegro. Presente, doctor. Cuando te digo Canasa no dice, cuando digo Maday sí. Presente. Sheila Chambi. Presente, doctor. Cintia Condoy. Presente, ingeniero. María Huanca Choque. Presente. Clorinda Jara. Presente, ingeniero. Ya te cambié de nombre, por si acaso. José Ángel Luque. Ingeniero, presente. Ok. Macedo Quispe. Presente, ingeniero. René Mamani Huancoyo. Presente, ingeniero. Mamani Quispe. Aracel. Presente, ingeniero. Mamani Yucra. Abel. Presente, ingeniero. Medina La Torre. Fabiola. Presente. Ya. Mendoza Mamani. Liz Sandra. Presente. Guido Paco Guanaco Chata. Efraín Guido Paco Guanaco Chata. Falta. 73. 4. Ingeniero, Efraín tiene problemas con el internet. Creo que está entrando, saliendo y No. creo que por eso. Lo voy a considerar. Rosita Para. Presente, ingeniero. Si no estás interviniendo, mira que mucha gente ya ha intervenido y ya tiene puntos ganados y tu voz nada. Sí, ingeniero, cero. Tipula Mamani. Presente, doctor. Ya, Presente. correcto. Sabina Valencia Cáceres. Presente, doctor. Cuando digo Patricia Valencia, ahí sí contesta rápido. José Luis Vilca Quispe. Presente, ingeniero. Gibson Vilca Presente. Vilca. Sí, Gibson. Gibson Vilca Vilca. ¿Dónde está? Gibson Vilca. Falta. Gabriela Llana. Presente, ingeniero. Ya te han dado el chip con internet, ¿no, Gabriela? ¿Sí? ¿Te han entregado tu chip con internet ilimitado? No contesta. Yankee Erwin. Presente, doctor. Y último, Lisbeth Cela Zanca. Presente, profesor. Correcto. Ha faltado Hitson Vilca. ¿Estamos? Bien, jóvenes, recomendaciones. La monografía anterior, hay muchos errores. Yo les he hecho un esquema. El esquema es, pues, primero, tiene que tener un título. Después tiene que tener una introducción. La introducción no tiene numeración de título. Y ya, el capítulo 1, ¿qué es? Justificación. ¿Por qué hacemos esa monografía? Capítulo 2, ¿qué cosa sería? Objetivos. Y objetivos hay general y específicos, ¿no? Después tiene que tener otro capítulo, metodología de trabajo. El otro, resultados. Ya sería el marco teórico, lo que están haciendo, ¿no? El marco teórico, los resultados. Conclusiones. Si ustedes se plantean 2 objetivos, tiene que haber 2 resultados y 2 conclusiones. Muchos de ustedes se han planteado 2 objetivos, pero han concluido 5 conclusiones.
Imagínense, ustedes ya están en séptimo semestre, tienen que aprender a redactar igualito es la tesis de bachillerato, del pregrado. Si ustedes se plantean, el objetivo general no se cuenta, por si acaso, sí se cuentan los objetivos específicos, porque los objetivos específicos ayudan a lograr el objetivo general. Si yo tengo dos objetivos, dice, ¿no? No puedo poner en una monografía conocer, no. Yo puedo poner sistematizar información del tema fulano de tal. Otro puede ser sistematizar, el otro puede ser ¿qué cosa? Evaluar la información. Yo puedo decir, puedo evaluar la información si es relevante o no es relevante, o de repente la información ya es caduca, ¿no? Ustedes saben que antiguamente hacíamos los planos con un aparato que se llama teodolito. Ahora, el teodolito, para hacer un área de 10 hectáreas te pasamos una semana. Ahora hay aparatos más adelantados con coordenadas UTM, sistemas para WhatsApp o pasados mensajes, etcétera, y da menor error. Entonces ya el teodolito ya no nos sirve para nada, ¿no? Nos sirve para ubicar el norte magnético nada más. Si igualito también está en cuanto a la información, a veces cada vez hay más certera la información. Entonces ese esquema del título, introducción, recién empiezo porque la introducción no se pone como capítulo, ¿no? En el capítulo 1 recién pongo justificación, el 2 pongo objetivos, el 3 metodología, el 4 pongo resultados en base a un marco teórico, etcétera, el 5 ya pongo conclusiones. Si yo tengo dos objetivos específicos, tiene que haber dos conclusiones, nada más. Y pues, ¿qué más pongo? ¿Puedo hacer recomendaciones? Sí, es opcional. La bibliografía citada. Si digamos es por internet, hay páginas, web, etcétera, enlaces, todo eso. Voy a poner fotografías porque yo se ando hasta 5 megas. Ya no voy a decir 5 hojas y eso, haga lo que pueda. Entonces yo, como ya está acá, como yo no voy a imprimir, también lo leo y rápido me doy cuenta que el esquema está mal. Muchos también tienen errores de ortografía. Imagínense, muchos me decían, no, que la máquina corrige sola. Pero falso, mira, están trabajando en Word, etcétera, sí hay errores, ¿no? Entonces, como ya ustedes están en séptimo semestre, tienen que escribir bien. Ahora, para aprender a escribir bien, tienen que leerse artículos científicos de investigación, journals, revistas, indexadas, etcétera, y uno aprende cómo se escribe, ¿no? Puede ser un errorcito ya que puede pasar, pero ya cuando es recurrente, quiere decir que el estudiante no está bien formado, ¿no? Yo, inclusive, cuando son clases presenciales, yo los hacía hacer a mano, ahí se detecta mucho más rápido su error. Muchos han hecho cuadros de 50 o 100 hojas, ¿no? Y creo que también maldecido, que no querían trabajar. Pero ¿cuál es la forma para que aprendan? Pues así, ¿no? Mediante algo tienen que hacer. ¿Ya, jóvenes? Esa es mi recomendación. Inclusive les he colgado el día viernes para que vayan avanzando, ¿no? Ya, bueno, descansa un día, pues sábado, domingo, empiezo con calma, ¿no? Y tienen hasta el día jueves para colgar. A este curso no voy a tomar también ni examen, estoy evaluando, ¿no? ¿Cómo voy a tomar los pequeños exámenes? Pero ya he empezado con edafología, los cursos que estoy llevando, ya los voy a tomar esta semana. Entonces ustedes ya, más bien voy a ver cómo voy a tomar sus pequeños exámenes para al final llegar a un examen parcial. Pero ya les he dado unos tips ahora, el día de hoy, cómo van a ser las preguntas y las respuestas. Ya, ¿alguna inquietud, alguna duda, pregunta? Doctor, la asistencia no me ha llamado a mi internet, doctor. ¿Cómo te llamas? Efraín Guido, Pacuanaco, Chata. Que por esta vez, ¿ah? No, el internet está inestable, doctor. Pero tú estás en Juliaca, ¿no? No, doctor, estoy alejado. ¿Dónde? Por Azángaro, por Tirapata. Mentira. Yo estoy en Azángaro, ahorita estoy cerca de Azángaro. No, doctor, yo estoy por Tirapata. De Tirapata a Juliaca, cerquita, hasta a pie puede llegar. Sí, pero la señal es inestable, doctor, no, va y viene. Ya, por esta esa, Efraín Guido, Paco Guanaco Chata, ¿no? Sí, doctor, sí.
Listo. A ver, otro más que ya. A ver, Gibson, Vilca. No hay. Bien, jóvenes. Esas son mis recomendaciones finales. Háganlo con calma, les he dado todo el plazo, más de una semana, y no creo que haya errores en esto. ¿Ya? Bien, jóvenes, sería hasta el día jueves. Bien, hasta el día jueves. Hasta luego. Bye. Nos vemos. Ingeniero, doctor. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, cuídense bien siempre. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Doctor.